Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. La Yola Borracha es un podcast de literatura que hacemos para Bao Radio. Hoy estamos encantados de tener por aquí al gran José Arias. José Arias Almanzar es un escritor y periodista dominicano que presenta este año su primer libro de cuentos, un libro sumamente esperado y libro al que yo realmente no le pondría la etiqueta de cuentos solamente, pero ya de eso vamos a hablar más adelante. José, por fin te tengo aquí en La Yola Borracha. Muchísimas gracias, Emil, de verdad. Y yo encantado de la vida porque me encanta como ese flow que tú y yo tenemos. Sí. Como para hablar de literatura, de libros, de beber cerveza, porque o sea, todo es como un convito bonito. Claro. Porque esa es la amistad, yo Claro, creo. eso hay que decirlo. Yo tengo que decir primero que José es mi amigo ante todo. Sí, sí. Es un amigo de la... Esto no es un autobombo, pero se parece. No, pero es mi amigo, es mi amigo. Hay que decirlo. Y que Marginalia, su esperado primer libro de cuentos, es, valga la redundancia, un libro sumamente esperado, un libro que, fue conversado de alguna manera antes de que saliera. O sea, hubo conversaciones sobre tu propuesta. Sobre si iba o no iba. Hubo muestras, podemos decirlo así, en el sentido de que muchos de estos textos, o algunos de estos textos, fueron publicados en tu columna, ¿verdad? Sí, previamente. Sí. Se llama la columna en acento Crónicas de la Bohemia. Crónicas de la Bohemia, claro. Que sale todos los domingos. Sí, señor. Pero al principio yo creo que a todos los escritores, yo pienso, le pasa que cuando tiran su primer libro hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, porque como decíamos antes de empezar aquí, de escribir un oficio es muy difícil y escribir bien hay que saber en qué uno se mete, tú sabes. Sí, totalmente. Yo a veces no me atrevo mucho a hablar como del oficio así en términos profesionales, porque uno tiene que respetarse y tiene que respetar a la gente que ha escrito antes. Totalmente. Yo creo que tú estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí, claro, hay un respeto por una tradición y por un hacer, ¿no? Y por todos los que vienen anteriores a nosotros. Sí. Pero sin duda que también hay una valentía y hay un arrojo que se tiene cuando se presenta un libro, porque evidentemente hay quien dice, por ejemplo, el escritor es el que escribe o es el que publica o se es escritor solamente cuando se escribe. Hay escritores de muy poca producción, hay escritores vastísimos. Yo creo que la literatura es un mundo y una, digamos, un arte bastante poblado de seres muy distintos. Y aunque a veces
sí surgen los escritores muy parecidos, pero en el vasto panorama de la literatura nos encontramos con escritores muy distintos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los escritores son muy distintos entre sí, tienen métodos de trabajo distintos, tienen trayectorias diferentes, vienen de lugares diferentes. Hay muchos escritores que vienen de la academia, que estudiaron literatura, por ejemplo, que son críticos literarios primero, que se insertan en una tradición X, con mucho más conocimiento del campo, ¿no? Donde se van a presentar. Caso, y hay otros que no. Bueno, en mi caso yo estoy del año 94 siendo, reportero de prensa escrita, o mejor dicho, como nos decimos en el oficio, cargapalo. Yo me he pasado la vida entera escribiendo, Emil. Exacto. Te estoy hablando del año 94. Claro, no escribiendo ficción como ahora, pero escribiendo. O sea, todo lo que me ponen para ganarme la vida. Y yo creo que eso inconscientemente te hace, se crea como, ¿cómo te digo? Te pule, te crea como como una maquinita por dentro como de hacer cosas, como de tú, poder manejarte bien con el lenguaje y con la palabra. Tú cometes muchísimos errores, pero también tú aprendes, ¿tú me entiendes? Sobre todo esos errores. Porque es lo que llaman el fogueo, tú sabes. Claro, hay que leer mucho y hay que, sobre todo, leer mucho y hay que ser humilde también con eso, tú sabes. A mí me gustaría comenzar... Bueno, antes de que tú comiences con algo, hablarte ahorita de la valentía. Sí, es cierto, hay que ser valiente para poder escribir un libro, pero después hay que ser más valiente para tú sostener todo eso después. Porque tú no eres escritor, loco, tienes que... Claro, totalmente. Tienes que darle para allá. Tienes que seguir, claro. Sí, yo quería comenzar hablando de esa faceta tuya de periodista. Tú sabes que el periodismo y la literatura están hermanados y uno pues lee y ha leído a muchos grandes escritores que partieron del periodismo y que comenzaron escribiendo periodismo. Sin ir más lejos, el gran premio Nobel de Literatura, yo creo que el centro del canon de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, ¿no? Gabo, que fue durante muchos años un periodista, ¿no? Un gran periodista, pero un periodista. Sí. Hasta el momento en que comienzan a aparecer sus novelas y sus cuentos, que muchos de ellos él mismo lo atribuye a esa formación de periodista que tiene en Cartagena y que evidentemente es una zona de la obra de García Márquez relativamente desconocida, pero es que es una zona de su obra muy rica, los llamados textos costeños, que son unos textos que García Márquez escribía en periódicos de Cartagena de Indias cuando vivía todavía en Colombia. Yo creo que lo conozco ese libro. Sí, son varios tomos de todos esos textos que él escribía, están recopilados. Claro, son textos que, y ahí está lo interesante de esa relación entre la literatura y el periodismo, son textos que se recuperan después de que Gabo publica sus obras de ficción, ¿no? Sí. Que lo hacen célebre. Y entonces, bueno, se recupera todo lo que escribió Gabo anterior a 100 años de soledad, evidentemente, se comienza a recuperar todo y se publican esos textos muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, se publican esos textos, ¿no? Tú comienzas como periodista, como reportero. Háblanos un poco de esos inicios tuyos. Bueno, yo primero... mi padre trabajó en varios medios, trabajó en esa época, te estoy hablando del año 84, en Radio Popular. Él hacía, creo que la columna de guión, político de humor, con pique y sin pique, y yo no tenía trabajo, estaba en la universidad, y me nació un hijo, mi querido Emanuel Arias, que si no lo menciono me mata. Un saludo para el Pops. Un saludo para el Pops. Ese maestro, ¿cómo se llama esto?
de la paella, ¿no? Sí, un chef. Yo lo sigo por ahí, es un chef tremendo, un chef señores. talentosísimo. Sí. Y escribe muy bien también. Síganlo, por favor. El Síganlo, pop por realmente es magnífico. Una gran persona y un ser humano. Y no es porque sea mi hijo, sino porque es un... No, lo atestiguo yo, que no soy nada que ver, y lo sigo por Instagram, y sigo cada vez que él va a uno de estos concursos, que supe que ganó en Casa de España recientemente un concurso de paellas, ¿no? Sí, ganó el segundo lugar. Ganó el segundo lugar. Y los otros Que no es paja de coco en Casa de España, señores. Los otros días ganó el primer lugar en la clasificación de chuletones. Es más, mira, ya el pop tiene que venir aquí. Ya tiene que venir aquí, ¿verdad? Sí, claro, hablar de... Ya tú sabes, querido hijo, te invitaron para acá, para Bajo Radio, sí, que sí. es un corito no tan sano, No tan pero sano, chévere. pero chévere. Entonces tú comienzas con tu papá, Ajá. te nace un hijo y bueno, Sí, hay que trabajar, supongo. Claro, hay que trabajar. Entonces yo lo que era mensajero interno, que había en teletipo, los teletipos internacionales de las noticias que venían, yo los ¿Qué es un revisaba. teletipo, José? Teletipo en la época prehistórica que estamos hablando, que no había internet, Señores, más de 50 años. era como un fax que venía de la Agencia Internacional de Prensa, Eso es lo que le llaman un cable. como un cable. Es un Ajá. cable de prensa que venía, era una máquina, venía, salía por ahí, tú lo agarrabas, Fua. ¡fuap! Y esta es la noticia. Esta es la noticia, entonces tú, que lo corregía, como que lo aplatanaba. Claro, tú tenías que saber, seleccionar una noticia que valga la pena. En el caso, vamos a suponer que sea ahora, si es Biden que se cayó, esa noticia vale la pena. Ahora, si en África hay 3 niños que se murieron, eso no vale la pena. Mentira, Claro, vale la pena, claro. pero, ¿tú sabes? Sí, pero hay un criterio de mediático, ¿no? Del sí, potencial que tenía, exactamente. que tiene la noticia. Porque la prensa está a servicio del poder y eso lo sabemos todos. La prensa está al servicio del poder. Olvídate. Bueno, comenzó José Arias, señores. Comenzó Jaina Moler. Y a los poderes fácticos y a la gente cree que... Pero todo lo que vamos sale por a ahí- continuar, vamos Espérate, a ok. continuar Entonces, con tu recorrido. Yo empecé por ahí, como a aprender. Ujú. Después me enseñaron a hacer noticias como es. Y me quedé ahí, yo ganaba 150 pesos al mes, que está bien, ¿verdad? Oh, bro. Un dineral. Un dineral. Y ahí aprendí y fui terminando la universidad, pero no presenté tesis porque yo era muy vago realmente. Ujú. Yo lo tengo que decir. Sí. Yo era un pésimo estudiante, hermano. Sí. Yo lo que hacía, era que leía mucho, veía mucho cine, pero no era un estudiante así como, súper aplicado. Estamos hablando del 84, después mi papá se fue para el periódico El Sol, me llevó al Sol. Ujú. Ahí empecé ya a trabajar como prensa. Ahí ya estamos en Santiago. No, ahí estamos en Santo Domingo. El Sol. Sí, El Sol estaba aquí, en Santo Domingo, Ah, por la ok. feria. Digo, por la feria no, por donde está lo que es el lado de la Nuña ahora. Sí. Exacto. Ok. Entonces, con Independencia. Y ahí me daban 60 pesos semanales. ¿Y ¿Y ahí qué hacías tú? Yo era reportero, porque eso es lo que he hecho toda la vida. Escribí. Se escribía en una maquinilla. Y a mí me llevaron la primera vez. Había una feria del libro, porque Balaguer estaba vivo. Sí. En el museo, en la Plaza de la Cultura. Y en esa época parece que había una huelga, muy poderosa. Entonces Balaguer estaba quillado. Y la prensa como que andaba atrás de él. Y sucede que a mí me mandaron a cubrir la feria del libro. La inauguración, que él iba a estar ahí. Y entonces yo lo que hice, novato al fin, loco. Yo me fui a ver el libro. No, pero claro. Y una amiga mía que me vio, me agarró por el brazo. Ven acá, muchacho. Tú no sabes que él está dando
unas declaraciones ahí, que se va a la guerra, hermano. Entonces ahí metí yo la grabadora y salí bien. Excelente. Vamos a interrumpir esta transmisión para leerles inmediatamente un texto de Marginalia para que vayan haciéndose una idea del tipo de literatura o de las cosas que se van a encontrar los lectores que accedan a Marginalia. Vamos a la página 42. Dice, la 30 de marzo es un túnel del tiempo, berenjenal de repuestos eléctricos e instrumentos musicales y al final la mítica Barra Payán. Casas de antiguo esplendor que alguna vez albergaron patios con almendros, mangos y limoncillos. El maroteo era la estrella de los juegos, nuestro PlayStation. Algún niño corrió patines por sus largas aceras mientras los cepillos del zinc, taca, 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 subían la cuesta del trabajo sucio. A mí esto es uno de los textos de los muchos que, digamos que me impactó primero de tu libro, porque es un texto que de los muchos tipos, y yo les llamo así, es un asunto ya mío personal como lector, ¿verdad? Yo creo que hay tipos de textos aquí, pero este es uno, porque es un texto que señala o que, retrata la niñez, digamos, la infancia, rodeado por los años más atroces, ¿no?, de la vida política dominicana, que son los años de la dictadura. Años y que a yo no mí, viví. sí, pero bueno, está esa mención ahí ahí hay dos líneas, ¿no?, que me parecen muy fuertes, que es el maroteo era la estrella de los juegos, nuestro PlayStation, y luego de ahí la mención del zinc, ¿no? Entonces, cuando pasas, es como que haces un flashback a una infancia ya ida, ¿no? El maroteo, los mangos, pero también está el presente con el PlayStation. Sí. Y luego está ese final que no deja lugar a duda de que estaban ustedes en una especie de burbuja, para decirlo de alguna manera, porque la infancia también, en cierto sentido y en el buen sentido, es una burbuja, ¿no? Uh-huh. Viviendo una infancia feliz, rodeadas de los esbirros del zinc, ¿no? Sí. Que, para los que no Lo que pasa conocen, es era el que servicio de inteligencia militar de la dictadura trujillista. Lo que pasa es que esa calle siempre me ha llamado la atención. Sí. Y yo no sé por qué. Porque Sí. es una calle con casas que eran bellísimas y ahora mismo están abandonadas. Por ser una calle también que hay un señor ahí que limpia zapatos en la Barra Payán, que peleó en la Revolución y me hizo una historia que mientras estaban tirando tiros por ahí, él tiene ese hombre debe tener 90 años, que él siguió limpiando zapatos como si nada, viejo. Mientras... Yo no sé por qué me llamó la atención eso, o sea, yo me hubiera mandado corriendo o cojo un fusil o algo. Sí, pero ese era su lugar en el mundo también. Ese era su lugar, O sea, y es su lugar pase todavía. lo que pase, exacto, yo estoy ahí, Sí. ¿no? El libro de José Arias, titulado Marginalia, yo digo que no es un libro estrictamente de cuentos, sino que es más bien una especie de caleidoscopio, porque es un libro que va a mezclar cuentos, anécdotas, detalles, y que se mueve muy bien entre la nostalgia, pero también entre un presente que el escritor aborda de manera crítica, sin que sus criaturas, sus personajes, sin que se haga, digamos, una crítica directa o un juicio directo sobre el comportamiento de sus personajes, sino más bien que se los retrata. Eso es muy importante. Yo creo que en el libro no hay juicio de valor, tú ves. Nada de lo que... ahí nadie se juzga ni nadie se le dice que
que eso está mal ni que esto está bien, sino que es simplemente lo que vive de manera directa, lo que siente, lo que es, porque yo creo que uno básicamente es lo que es, no es... yo creo que lo que juzgan es el sistema y todo lo que nos rodea, ¿no? Y todos esos roles que uno tiene que ir jugando en la vida, o sea, desde que nace hasta que muere. Entonces, uno está lleno de como de dedos acusadores. Sí. Pero en este caso, o sea, Marginalia no quiere acusar a nadie porque no vale la pena. Además, la literatura no juzga ni acusa. Está hecha para eso. Por eso es que lo políticamente correcto me sabe a mí Cuidado. a nada. No, yo no llego tanto. La culpa siempre será de Camilo, de Yoko Ono, de la madre que te parió, del gobierno, más que de nadie. De la República Independiente del Parque Duarte, viernes a medianoche. Cuando el bestiario sale de casa danzando alrededor del Patricio, el Padre Inmaculado que nos creó este código de barras sin pedirnos permiso. La culpa la tiene Trujillo y su tigueraje simplón y cuatrero. La culpa, esa carga sobre los hombros, media isla preñada de culpas y romo malo. Es uno de los textos que a mí más me gustan. Yo creo que Marginalia tiene la impronta del texto vanguardista, en el sentido de que no son textos que necesariamente busquen ajustarse a un canon. El que venga Marginalia y quiere encontrar, digamos, un libro estructurado, cerrado, muy pensado, muy puntual y que responda necesariamente al canon del cuento, al canon se va a encontrar con algo completamente sorprendente, porque es verdaderamente un libro que no respeta ningún tipo de canon. Aquí hay otro de los tipos de textos que yo creo que existen, y es los referidos a personajes o lugares emblemáticos de la zona colonial de Santo Domingo. Sí. No hemos llegado ahí, pero podríamos dar un salto desde el Sol hasta la zona colonial. ¿Qué significa para ti, en términos sensibles, ¿no?, la zona colonial de Santo Domingo? Bueno, yo he vivido toda la vida por el Mirador Sur, o sea, toda la vida por ahí, y no me arrepiento, claro que no. Pero yo me di cuenta cuando era joven o estaba empezando a ser adolescente, que el Parque Mirador muy chulo, muy cosa. Yo lo quiero mucho en mi barrio, o sea, en el sector, Sí. Pero había algo que me hacía falta, que era como el nivel de sensibilidad y de cercanía y de locura que hay en la zona colonial. Sí. La zona colonial es como mi barrio emocional, es como mi banda sonora en términos urbanos. Es como algo que a donde yo pertenezco, pues yo entro ahí y todo el mundo me conoce. Y hay una especie de intimidad inmediatamente, ¿no? Una zona íntima de la ciudad. Donde se puede caminar, donde te encuentras con gente que habla contigo, que Exacto. se sienta en un banco. Se da el encuentro, se da la conversación. Hay gente que no son tus amigos de toda la vida, pero yo me he dado cuenta que en la casa de Yura, cuando vivíamos donde Yura, había un momento que parecía una familia. Claro. ¿Entiendes? Parecía una familia. Los temas son comunes a todos. Exacto. Es como estar en el centro de algo bien chévere, es como... Sí, donde se dan esas posibilidades de encuentro de espíritus afines, ¿no? De gente que de repente anda en las mismas búsquedas que tú o no, pero que te abre, ¿no? Que se abren contigo, que posibilita ese encuentro y esa camaradería que no se da tal vez en otra zona de la ciudad. Porque el resto de la ciudad es hostil y es amorfa y y te mira mal. Yo siento que la ciudad te mira mal.
O sea, Sí, no, totalmente. Hay una constante en la poesía dominicana, sobre todo en la poesía dominicana de la posguerra en adelante, ¿no? Y también en la narrativa dominicana, y es evidentemente la presencia de la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo tiene un peso específico en la narrativa, por ejemplo, de tu hermana, de Aurora Arias, valga la mención para una gran narradora dominicana, pero también tiene un peso específico en la poesía, por ejemplo, de René el Risco, ¿no? Homero. O Homero Pumarol más recientemente, o Rita Indiana Hernández más recientemente, que también tiene mucha presencia de la ciudad. La ciudad para ti es motivo de escritura, evidentemente, pero también vemos que hay muchos escenarios que no son, digamos, los comunes. Por ejemplo, hay un cuento que se llama La Doña, Sí. que es de una maestra autoritaria de la época trujillista también, ¿verdad? Ese cuento está Post-trujillista. post-trujillista, Sí, ese del Balaguerato, ¿no? Años 60, incluso antes de Balaguer. Sí. Y entrando... Sí, es y cierto, entrando porque se Balaguer. menciona precisamente los años 60, 65. Sí. Sí. Bueno, Ese cuento está ambientado en Santiago. sí, es un homenaje a esas maestras que eran postrujillistas y que hacían y que te enseñaban con la regla, o sea, como decían antes, la letra entra con sangre. Sí. Pero es increíble. Yo no quiero darle una justificación a su tortura y a su... Bueno, una pedagogía autoritaria, ¿no? Sí, autoritaria. Sin embargo, coño, hay una formación. Mm, O sea, hay gente que se formó muy bien ahí. claro, Y hay gente que fue motivada a leer. claro. Por ejemplo, lo primero que yo leí en mi vida fueron las selecciones de Reader Digest, que me lo daban a leer, y una enciclopedia que era así, como de este tamaño, Ujú. que era mundo y la naturaleza, una cosa así. Y yo creo que, o sea, que te motiven a leer, eso es lo más grande que puede haber. O sea, desde niño, o sea, desde que tú eres un niño. Y a pesar de esas salvajadas, de las cuales ya yo ya estoy exorcizado, porque me costó mucho trabajo cuando yo era muchacho, o sea, me costó mucho trabajo cuando yo era muchacho. A pesar de eso, yo recuerdo, o sea, yo la recuerdo bien, tú sabes, yo la Sí. recuerdo, porque tampoco ahora me voy a poner en plan... No, pero no hay duda de que la época te marcó, José. Me marcó, claro que sí. Porque sí. estamos hablando, tú naces en 1957, ¿no? Sí. Finales de la dictadura. Estamos hablando de que para 1961 tú tienes apenas 4 años, ¿no? Sí. Cuando se descabeza la dictadura, pero sabemos que toda la estela del trujillismo no terminará hasta muchos años después. O sea, Todavía la no dictadura termina. no termina en 1961 y podríamos incluso decir, hay quien sostiene, ¿no?, que todavía no ha terminado. Hay remanentes ideológicos del trujillismo presentes en la cultura dominicana. Evidentemente, y no es una cosa única tampoco nuestra, casi en todos los países donde ha habido dictaduras largas, pues hay permanencia de formas ideológicas y maneras de ser. y maneras de ser y de decir y de asumir visiones del mundo que todavía tienen ese tinte, ¿no?, autoritario de... O sea, cuando un chofer de carro público te saca un machete porque tú le hiciste así al carro, Sí. o sea, ese es cochoprimismo, tú sabes. Estamos en La Yola Borracha, un podcast de literatura que hacemos para Baus Radio. Hoy nos visita José Arias y nos trae su Marginalia, un libro parido, un libro sentido, un libro que es muy querido, muy caro a José, que es su primer libro y que hoy nos presenta aquí. Frío, frío. Frambuesa con melaza, el sabor preferido de los que fuimos niños en Villaconsuelo. Balaguer matando, los micromítines en los colmados.
Ese era el paisaje. Y nosotros masticando hielo con sabores mágicos. Felices. Hay una visión en tu libro siempre de la infancia feliz. ¿Tú tuviste una infancia feliz? No, para nada. Bueno, luego porque yo estudié la primaria en una escuelita hogar en Santiago, de ahí viene el cuento. Esa no fue una infancia feliz, obviamente. Te estoy hablando desde los 5 años hasta los 8 años por ahí. Uh-huh. Después, con mis padres sí. Finales de los años 50, ¿no? 60 ya. 60. Ya con mis padres, aquí en Santo Domingo ya la cosa cambia. Ya yo, ahí en Villa Consuelo, yo explotaba, con estos chinos, una latica de leche condensada, para verlo subir para arriba. Mi primer humo me lo di a ni confite, como a los 13 años. Boté la Billy, tú sabes. De ahí, yo creo que de ahí viene cierta bohemia. ¿Tú eres un bohemio, José? Yo era un bohemio. O la bohemia ya, como dice Calamaro, la bohemia terminó mucho antes del milenio, dice, sí, yo creo dice que Calamaro, sí, que ya antes del milenio la bohemia se clausuró ya. Eso se clausuró ya. Sí. Eso no existe. Hay un texto Como aquí... como dijo los otros días... ¿Quién? Homero. Sí, Homerito. Sobre la bohemia, que eso suena muy romántico. Sí. Yo estaba en la calle. Usted está en la calle, no en la bohemia. Bueno, pero aquí sí hay una reminiscencia, ¿no? Por ejemplo, a lugares como el Drake. Háblanos un poco de ese bar y de esa época. Bueno, el Drake era lo más irreverente, lo más cercano al abismo. De ahí hablamos de tu primera juventud, ¿no? Sí, o de tu adolescencia. Sí, no, de mi primera juventud. Lo más cercano al abismo, a que la democracia llegó con olor a marihuana, con sexo libre, a redada en el mismo Dre. Sí. Yo vi redada en el mismo Dre, te ponían contra la pared. Al Sí. día sentado en el murito frente al bar. El famoso murito. Sí, todos los poetas sentados ahí, algunos de ellos, como ustedes le llaman, el clan de la furia. Sí, el clan de la furia. Sí. Muy fuerte. La campana de John a las 12 de la noche. Antes, desvinculado, análogo y maroteador de conversaciones, los tintan masivos de WhatsApp no marcaban la agenda, las noches eran cingables, sin cotejos azules, todos descargados. Viernes a medianoche, el muro del Drakes espera la campana de John para reiniciar los asombros. Exactamente. Es un texto maravilloso, ¿eh? Es un texto maravilloso. Sí, sí. Yo estaba leyendo hoy y me dije, pues yo escribí eso. Te sorprendes a ti mismo. Sí, es un texto maravilloso. Además, logra ahí conjugar en pocas líneas, ¿no? Toda una época. Y a mí esto me gusta mucho de este libro, y es que en pinceladas, ¿no? En 3 líneas, en 4 líneas, utopía. Alguna vez todos quisimos vivir dentro de una canción de Silvio, en una pompa de jabón de cuava o en la brisa que se cuela en las ramas de una mata de mango. Pero ese alguna vez, evidentemente, hay una actitud súper crítica ahí, ¿no? Porque sí, ya no quieres vivir dentro de una canción de Silvio. Jamás en la vida. Por Dios. ¿Por qué, José? Bueno, porque aquella utopía y aquello que uno pensó que era lo que iba, no es así, o sea... ¿Qué era lo que ustedes pensaban que iba a pasar? A ver. Siempre, si específicamente hablamos de la Revolución Cubana, uno pensaba que iba a ser un espacio democrático, abierto, transformador, respetuoso de la libertad de expresión, respetuoso de lo que tú escribes, de lo que tú no quieres escribir, vamos a decirlo, respetuoso de la vida en sí, de todos y todas, como dicen ahora.
Pero hay cuestiones históricas que yo no quiero entrar en ellas. Sí, no, entra. Entra en ella. Estamos en la yola borracha. Se quiso hacer un proyecto revolucionario, pero dicen que la cercanía con Estados Unidos le hizo eso imposible. También. ¿Tú qué crees? Yo creo que hay. ¿Tú crees que realmente Estados Unidos es el causante digamos, de que aquello no prosperara? No, yo creo que no. Yo creo que también había una actitud autoritaria y egocéntrica, o sea, desde el principio. ¿Por qué? Los smartphones. Sí. Vamos a leer precisamente smartphone ahora mismo para aprovechar. Sí. Solo nos queda esperar el estallido y retuitear los muertos. Cada like es un abrazo menos. Somos la mentira, no nos toca dolor. No nos toca dolor. Los otros que se jodan. Cogito, ergo, Instagram. Sí. Men, eso está durísimo. ¿Cómo es eso? Diga que cada like es un abrazo menos. Hay una crítica ahí durísima a la vida. A la vida de hoy. Sí, a la vida de hoy, a la digitalización y todo eso. Porque los smartphones están en el trabajo, en tu vida amorosa, está en la amistad, en tu cama. Familia, en tu cama. Lo primero que tú haces cuando te levantas a las 5 de la mañana es ver el Twitter a ver si se murió Biden, ¿entiendes? Claro. O si Putin ya dejó la guerra. Si, pobre Biden. ¿Entiendes? O yo veo Instagram para ver qué es lo que trae Bajo Radio. Un corito no tan sano. Un corito no tan sano, exacto. Pero también para ver las vidas felices de todos aquellos que están en Instagram viviendo las vidas felices de todos los Instagramers. Todos los Instagramers viven vida. O sea, que ponen su comida plena, sí, mira, ¿no? Mira, o sea, que ponen la comida así. Mira lo que yo hice hoy. Exacto. Qué lindo, precioso. Pero mentira, mano. Es mentira. La vida no es feliz nada tampoco. No. Digo sí a veces. Ay, coño. José, hay una serie de personajes en tu libro que a mí me interesan particularmente, que tú me hables un poco de ellos. Uno es Goico, el pintor. ¿Qué relación tuviste con él? Goico era un personaje, aquí todos lo conocimos. Claro. Goico era un personaje que me tenía harto, en parte. Ajá. Pero yo lo amaba. Era un gran pintor. Un artista. No, yo lo adoraba. Pero te tenías harto. Que desde que yo voy por el Conde, ajá, se me atraviesa Goico. Hermano, mira lo que hice hoy, loco, mira. O sea, mira lo que hice hoy, mira. Sí. Eso vale todos los cuartos. Pero dame 200, que con eso yo me conformo. Digo, coño, Goico, no vendas eso así. Tú no tienes gente para tú venderle eso mejor. Uh-huh. No, mira, que yo quiero tal cosa. No voy a decir que era lo que quería, ¿verdad? Sí. Y yo le daba entonces ese dinero. Entonces ponía los ojos grandes así y se reía. Y le daba un abrazo. ¿Y qué voy a hacer? Pero me lo encontraba otra vez. En la tarde. En la tarde. Con la misma historia. Con la misma historia. Eso sí, señores, eran cuadritos de obra de arte, de verdad. Claro. Y yo no sé dónde está eso. O sea, ¿tú sabes dónde está eso? O sea, ¿quién tiene todo eso? Sí, yo sé quién. En su mayoría la tiene con este muchacho, el coleccionista de Goico. ¿Quién? Pero no Glenn. Pero no Glenn, ¿verdad? Glenn tiene algunos. No, sí, pero hay son rastreables. Son rastreables. Sí, los Goicos son rastreables. O sea, no es como no hay una colección privada. Que están perdidos ni nada de eso. Sí hay colecciones privadas, pero no la tienen grandes coleccionistas, no. Sí. Pero la tienen gente muy específica, sí. Sí, también cuando él tenía su crisis, también a veces tenía crisis y tú tenías que saberlo manejar. Tú sabes. Sí. Yo lo que me he preguntado si nunca se trató, ¿verdad? No, nunca. Tratamiento en esa cabeza, el tratamiento no existía. El tratamiento era una botella de ron.
Sí. Exacto. Y media Marlboro. ¿Tú me entiendes? Y tirar los cuadros. Y darle para adelante. Sí, así mismo. Qué destino, Margot. Sí. Qué destino. Sí. Sí, pero no era una mala persona. No para nada. Tenía su no. problema a veces, medio extraño, pero no era mala persona. José, tú te lanzas entonces con Marginalia sin pedirle permiso a nadie. Tú sabes que este libro, yo lo tenía ahí. Yo no me atrevía, mano, de verdad. Yo decía, es que aquí hay mucho verdugo, entonces... El Clan de la Furia El estaba Clan por de ahí. la Furia. Ya me dijeron algo. Sí, sí. Ajá. Sí. Qué bueno, sí, no, qué bueno. Sí, porque eso está llegando, ¿viste? Sí. El Clan de la Furia. Es así. Wow. Entonces, y además, yo conozco casi a todo el Clan de la Furia. Yo no era ni escritor en esa época, porque yo eran lo máximo. Claro. O sea, era un grupo lo máximo gente, de lo máximo. O sea, con lo que tú compartías cosas que no tienen que ver con literatura. Yo tengo muchas historias de ellos. Pero no, pero yo digo, te lanzas a tu libro en el sentido de que, tú has comenzado aquí diciendo, siempre he escrito. Sí, siempre. Siempre has escrito, ¿no? Pero, si es en un periódico, es en un diario, al final la literatura o la escritura es la escritura, sea donde se haga, ¿no? Sí. Hay grandísimos periodistas que se han revelado como grandes escritores en su momento. Hay escritores que no necesariamente pertenecen nunca, como le decía Pedro Peix, al Sanedrín, ¿no?, del saber, y simplemente se revelan en un momento determinado, publican un libro sin tener necesariamente una tradición ni una vinculación con un medio literario, y se convierte en una revelación. Yo creo que en cierta medida eso es lo que pasa con tu libro, aunque tú evidentemente vienes de una familia muy vinculada al periodismo, muy vinculada a la literatura, pero sin duda es que tu libro ha sido, yo creo que una sorpresa, ¿no? Y hasta para mí mismo ha sido una sorpresa. Sí, porque yo creo que, o sea, casi todas las cosas que yo hago, a mí como que después me sorprenden. Sí. A ti mismo. Tú dices, coño, ¿cómo fue que yo? Coño, ¿cómo fue que yo hice eso? Bueno, ahí está el libro. Ya. No, pero el libro está bien, pero hay cosas que, por ejemplo, hay parejas que he tenido. Yo, ven aquí, ¿cómo yo llegué a que esta gente me hiciera caso? Hay otra... ¿Te ha pasado eso? Sí. Sí, claro. Sí, un palo que uno da. Una loca. Sí, unos palos. Una vaina que son... Sí. Que tú dices... Que uno se queda tranquilo. Sí, porque es verdad, tú no quieres hacer... Uno se queda ahí tranquilito sin hacer ola. No joda mucho. Sí, no joda mucho. Sí, pero eso nunca termina bien. Por lo general no. Eso nunca termina bien. Porque es un elefante dentro, ¿cómo es? El elefante dentro de la cristalería. Ella se da cuenta. Tú sabes que en algún momento tú vas... Se da cuenta y te mira y dice, ¿qué yo hago con este puerco? A veces pasan 6 meses, a veces pasan 20 años. Sí, a veces pasan... Bueno, sí, tú nada más le tienes que rogar a los dioses que sean 20 años. Sí. Porque todo termina. Claro. Todo se termina eventualmente, pero... Yo pensaba antes que no, pero todo se termina. Bukowski tiene un poema bellísimo donde él le dice a Linda, que fue su mujer durante, la única que él tuvo más o menos estable durante cierto... Y la única mercadeable. Sí, durante más o menos cierto tiempo. Y él en un momento le dice, tú me has traído esto, tú me has dado esto, cuando tú te lo lleves, hazlo lentamente. Diablo. Wow. Tú sabes. Sí. Él sabía ya que evidentemente una mujer así no era que le iba a durar, tú ves, pero él le decía, hazlo lentamente. Sí. Mira, yo quería decir que ya tengo los otros 100 libros ya impresos. Sí. No, vamos a hablar de eso, espérate. Pero a mí me interesa, vamos a hablar paso. A mí me interesa mucho la noción sorpresa del libro en José Arias, porque yo sé que es una sorpresa para él. Sí. Es una sorpresa para él, primero, que el libro haya tenido tan buena recepción de parte de todo el mundo en los círculos, en los círculos intelectuales y no intelectuales. Sí. Entre los amigos. Entre los amigos, exacto. ¿Por qué? Porque el libro efectivamente es bueno. Es como un baño refrescante. Leer a José
hablando sobre Ciudad Nueva, hablando sobre la zona colonial, hablando porque... Sobre su infancia. Porque es un libro los libros, tú sabes que hay libros gritados, hay libros histéricos, hay libros... ¿Tú me entiendes? Conversados. Hay libros conversados. Este es un libro conversado con 2 cervezas un sábado en la tarde. Sí, Tú te sentaste a oír a José hablando. Exactamente. ¿Entiendes? Y entonces yo estoy seguro de que es sorpresivo. Y yo le iba a decir que en ese sentido no te dejes llevar. O sea, o llévate de la sorpresa y sigue lanzando libros. Exacto. Sí, lo que pasa Y es escribe. que yo tengo uno ya en mente, pero yo quiero hacer una novela corta, pero alguien me dijo, no, tú sabes que eso hay que hacer una esquemita primero. No, eso no hay que hacer nada. no, eso hay que olvídate ponerse a de eso. escribir, empieza a escribirla, no le haga caso a esa Míralo gente. aquí, mira. Sí. Ponte ese quema. No, marginalia. Ya. Ahí está. Tú Ya tienes está. un libro, ya esa es tu graduación. Ya, exactamente. Eso te da permiso de hacer lo que te Esa dé es su tu gana. presentación y Lo ha sido que una te dé tu presentación gana. excelente. Tú quieres un libro que viole la estructura del relato como ese. Y lo hace con elegancia, con disciplina, con rigor y con estilo. Exacto. Estilo, encontrar estilo en un escritor de aquí es casi imposible. Y en un primer libro, además. ¿Tú me entiendes? Y encontrar una voz. No comencemos, José, no comencemos con la misma vaina que hubo con Marginalia. Que tú tuviste 1 año y medio diciéndome a mí, sí, ya viene. Y un día casi me lloraste en la zona colonial, que yo te Mira, dije, aquí he estado- que yo me regué y te dije, ya me tienes harto con esta vaina. Aquí está nuestro hermano Rey varias veces. Y Rey ha hablado aquí, y tú lo sabes, Sí. de lo que le costó a él encontrar, tú sabes, encontrar voz. su... Oh, claro. Un trabajo tremendo. Pero la novela es un poquito más complicadita. No, que va. No, hombre, para lo nada. que hay que hacer es ponerse a escribir. De hecho, la novela, bueno, para mí la novela incluso La novela yo la encuentro más fácil cuento. que escribir el cuento. Claro. Una novela se hace como tú quieras hacer. Exacto. Exacto. Nadie sabe cómo se hace una novela. ¿Cómo hacer una novela? Haga una. Y ya, Crean- Eso solamente tú lo aprendes haciéndolo. haciéndolo. y dándole para allá. Exacto. Y creando los personajes también. Exacto. Exacto. Sí, yo quiero hacer un libro una novela sobre mi experiencia en España, que no solamente porque no es en el plano romántico, sino lo que significa tú irte a España, no por condición, no, o sea, no porque tus condiciones económicas son carentes, sino porque tú fuiste atrás de algo que no tiene, que tú creías que tenía sentido. Sí. Pero eso no es así. Hay uno de esos tipos de textos aquí, que es los textos que hablan de la diáspora dominicana también, ¿no? Sí. Que yo creo que también es uno de los tipos de textos que hay aquí. Hay uno, Barnagua, Sí. yo creo que es uno de los Sí, textos sí, sí. centrales aquí, ¿verdad? Sí, sí. Banagua. Detrás del supermercado Champion, cerca de Metro Avenida de Madrid, corre el 2002. Felisa me confiesa que nunca volverá a Santo Domingo. Tío, no vuelvo. Aquí soy gente, allá no. Allá soy una chopa, una jodía de Tamayo. Aquí es la hostia de duro. La soledad no es fácil y a los españoles les cuesta aceptarnos. Pero los hijos de la doña que cuido me quieren como si fuéramos paisanos. Ellos son de Aragón, de Teruel. Una vaina perdida por allá. Más atrasado que Tamayo. Para Santo Domingo, a pasar trabajo y soportarle los disparates. Hipólito, venga ya. La policía entra al bar. Es sábado y medianoche. Preguntan por Jacinto. El bartender le dice que Jacinto vendió el bar hace 2 meses y se fue a Santo Domingo. El sargento, Juan Parrondo, observa todo vivo con cara de detective sin grandes luces. Se encuentra con la mirada larga y brillosa de Felicia. Se acerca a la dominicana y le reclama: Tú pagarás lo que nos debes Jacinto, ¿no? Para algo eres su mujer. Silencio. Todo se hace invisible. Hasta el merengue de Tatico Enríquez. Lo que más suena día y noche en el bar Nagua se apaga. Aprovecho la tensión entre el oficial y la mujer y de un salto, no sé cómo, ya estoy sentado en el váter del baño. Coño, no tengo papeles. Y Parrondo, dicen por ahí, tiene los juegos pesados. Sí. ¿Y ese Tatico Enrique ahí? En Madrid de repente. Sí, Madrid. Eso como que te agarra y te hace ¡pum! Sí. Y un policía como eso, mano. ¿Eh?
policía como de los 12 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Sacado de los 12 años. Sí. Pasa que es un bar latino. Y, Ujú. y los tigres entraban ahí. Bueno, que esos tigres son así, o sea, Como perro por su casa. como perros por su casa. Porque a los bares que son castizos no entran así, tú sabes. Sí, a los bares que Vamos a dejarlo regentan el ahí, español, porque a lo ¿verdad? mejor, tú sabes, nadie- Mira, José, yo quisiera que nos hablaras un poco de Río de Oro Ediciones y de todo lo que fue el proceso de edición. Yo sé que tú tuviste un proceso de edición, hemos hablado anteriormente de, digamos, de la falta que hace en la literatura dominicana, la presencia de editores buenos, hemos conversado sobre eso, tú y yo. Nosotros lamentablemente contamos con impresores, gente que hace libros, pero que no necesariamente se involucra contigo en la edición de tu libro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú Bueno. contaste realmente con un editor o la edición es toda tuya? No. ¿Cómo fue el proceso? La edición no es toda mía. Rafael Rodríguez, Ujú. el editor de Río de Oro. De Río de Oro Editores, se fajó como un buey. Ujú. O sea, nos reuníamos, me llamaba, ¿y esto qué es? Esto no puede ir ahí, esto tiene que ser así. Hay un tiempo verbal ahí que como que está raro. ¿Por qué tú no le pones esto? Entonces yo también le decía, no, pero no me lo termine así el cuento, ¿no? O sea, termínalo de otra manera. Y sí, hizo su trabajo, tú sabes. Él es uno de los mejores editores que hay ahora mismo en el país. No hace mucho bulto. Él tiene como bajo perfil, pero va para adelante porque ya han varios libros que le han... Sí, hemos visto el recorrido de él. Ya creo que, no sé exactamente el número de libros que tiene, pero recientemente hubo una puesta en circulación de un libro de poesía en Mamey. En fin, él se ha ido involucrando de manera directa en los procesos de sus libros. Sí. Y yo creo que es una apuesta que todos debemos apoyar porque evidentemente la literatura dominicana se produce en unas condiciones que no son las óptimas, ¿verdad? Y que contar con un editor y con una edición que, por cierto, es una edición bastante cuidada, Sí, es un libro bastante bien hecho, que no tiene nada que envidiarle a ningún libro hecho en otro lado, y te lo digo de la manera más sincera posible. Es un lujo, ¿no?, para nosotros contar con eso. Hay algo de lo que yo quería hablar y era de, digamos, de una crítica que hay en tu libro. Algunas veces el libro no es un libro necesariamente pesado, es un libro, al contrario, es un libro que tiene a veces un tono satírico, es un libro que, como decía Rubén, es más que nada, es como sentarse a conversar contigo, ¿verdad? Sí. Pero hay una crítica a cierta intelectualidad dominicana, pequeño burguesa. Sí. Háblanos un poco de pero eso. yo creo que eso es muy propio de la ínsula, de las pequeñas capillas literarias que hay en todas las islas, yo creo, ¿no? O no todas las islas, yo creo que en toda parte del mundo, o sea, hay lugares que son restringidos para uno. Hay gente que se cree superior a otro. Yo creo que ningún escritor debe sentirse superior a nadie. Sí, Un escritor nada más escribe y punto. O claro. sea, no debe sentirse así, pero... Para uno parece- mismo y contra uno mismo. y contra y ya. uno mismo. Entonces, también lo que pasa es que existe el ego. Claro. Y todos los artistas tienen un ego. Y eso hay que manejarlo. Eso hay que... parece que como que el ego es como parte de una pequeña miseria humana. Volvamos al Drake. En el Drake fuimos testigos por el ojo de la cerradura de la erosión de la Unión Soviética.
el derrumbe del muro de Berlín y la libertad sexual en los escenarios de la Madonna Material Girl, a escuchar los reggaes de Police, el existencialismo de Dire Straits y a Silvio detrás de un unicornio azul descarado e irremediablemente perdido para siempre. Sé de lo que hablo. Yo creo que en esos párrafos hay toda una época, ¿no? Sí, toda una época. Tú Era sabes la que- movida, en España hubo la movida Sí, en los 80. Sí. Esa fue nuestra movida. exacto. Sí, que era una mezcla de creencias en las utopías más Con una bohemia, ¿no? con una bohemia más la entrada a la democracia, a pesar de que Balaguer estaba todavía Sí. hasta el año, empezó en el 86, Sí. pero era como, no era un Balaguer diferente, es el mismo Balaguer, pero ya el contexto internacional ya era otro. Y era otro. Hay un cambio de época que De tú época, vives, ¿no? sí. Es un cambio de época muy trascendental. Yo creo que todavía estamos en ese momento histórico, porque yo no creo que, bueno, más allá de la llegada del Internet, que ha revolucionado nuestras vidas, no ha habido un cambio tan importante como la caída de las grandes ideologías, ¿no? El muro de La caída de la Berlín. Unión Soviética, O sea, la cae el caída muro de Berlín. Eso marcó. y eso se marcó. mantiene ya la Revolución Cubana en América Latina como una especie de casi de museo ya, ¿no? Decadente, Sí. bastante decadente, pero bueno, ustedes y esa generación ya asumen evidentemente que hay un cambio de paradigma en el pensar político, sobre todo. ¿Cómo tú ves esta época para los escritores dominicanos? Bueno, esta es la época del boom del escritor dominicano, porque aquí ahora mismo tenemos a mucha gente escribiendo súper bien. No solamente... ¿Tú crees que hay un buen momento en la literatura dominicana Sí, ahora? sí, claro, no solamente Rita Indiana, Fran Bay, Homero, también ahí está Ise Aquino. Claro. Ise Aquino, está, o sea, está Natacha, Alexei, nuestro amigo Reinaldo. Claro. Hay gente que no conocemos que están en el interior del país. Rubén Lamarche, Está Rubén Lamarche, está Emil Matos, Emil Matos. que ganó un premio que es... pues eso mismo, eso mismo. Estamos en la Yola Borracha, señor, y aquí te puedo decir lo que usted quiera. Ok. Hay mucha gente... Yo creo que es un boom que hay ahora, ¿verdad? Que Hay sí? mucha, sí, hay buena literatura, se está produciendo buena literatura. Como que se está rompiendo Corozo con algo que estaba como consolidado por allá y como que arriba. Sí, hay una democratización del espacio literario. Sí. Y yo creo que eso es lo que se está produciendo. Todavía en los años 80, incluso en los años 90, yo recuerdo que escritoras, por ejemplo, como la misma Rita Indiano, como Aurora Arias, todavía eran vistas como fenómenos, como cosas, como escritoras extrañas, ¿no? Dentro del mundo cultural dominicano, eran vistas de lejito, como decimos nosotros, tú sabes. Pero yo creo que ya hoy en día, por ejemplo, nombres como esos ya de los 90 están establecidos y le han abierto las puertas a un sinnúmero de escritores y escritoras que ya no necesitan, digamos, de la pertenencia a un grupo. Yo creo que eso se mantuvo en la literatura dominicana hasta los años 80, ¿no? Que es el último, yo creo que el último grupo que ya vemos como una unidad, ¿no? Una unidad, sí, la generación de los 80, la poesía sorprendida, los independientes del 40, los sino que ya hay una independencia en el sentido de que ya cada escritor, es muy raro el escritor que pertenezca a un grupo literario. Bueno, hay un movimiento allí en Santiago, que el interiorismo y tal, pero la inmensa mayoría de los escritores ya son independientes, ¿no? Eso me parece interesante, me parece que hay una concomitancia con cómo va el mundo, ¿no? Internet ha posibilitado muchísimas cosas. Lo que necesitamos es buenos editores, más librería, más promoción de la lectura de verdad, en serio, por favor.
Si el Estado Dominicano debe comprometerse Sí, urgentemente y seriamente con la lectura. Una reestructuración de la Feria del Libro bajo otro criterio. ¿Se puede decir eso? Sí, digo producto, pues si lo que usted quiere. Se necesita todo eso. Muchos editores buenos. Muchas librerías. Señores, tenemos como tres librerías. Y en términos humanos, y en términos, se me fue la cabeza. Dale para allá. Y realmente nada más tenemos una sola librería en este país. Bueno, no, ahí está Mamey también. Sí. Y alguna otra, ¿no? José, Mascarena en las terrenas. Bueno. Háblame un poco de ese texto. Un texto que retrata las relaciones entre... Hay dos textos ahí que retratan las relaciones binacionales y biculturales. Uh-huh. En los años 80 y 90, la cooperación internacional estaba muy presente aquí en este país, porque era un país con grandes carencias. Ya somos un país de renta media, ya casi no necesitamos cooperación de ese tipo. Eran muchachos y muchachas que venían de Europa con muy buenas intenciones, sí, pero también bien preparados, con ganas de salvar el mundo. También era una manera de tú hacer currículum, también era una manera de escapar de tu padre, no, pero de tu entorno, de hacer otra cosa en una isla del Caribe, donde hay playa, donde se pasa bien, donde no hay, donde se pasa bien entre comillas, ¿no? Entonces, ese es un cuento que tiene que ver con las diferencias entre una pareja de diferentes sitios, uh-huh, desde la comida hasta la manera de botar la basura, hasta la manera de clavar un clavo, cómo se adaptan, cómo conviven, cómo se quieren, se odian. Hay muchas parejas que se quedaron juntas, hay otras que se fueron. Eso es básicamente lo que tratan. ¿Por qué te interesa a ti particularmente? Porque yo viví, muchas historias así, y es interesante cómo te trata el otro que no es de aquí, que no es que te trata mal, sino te trata diferente y te trata bien y te respeta. Yo me sentí, muchas veces respetado como ser humano. ¿Cómo contrastas tú, por ejemplo, en algunas de tus historias, ese tipo de relaciones que se dan en la isla, pero también cuando nosotros, por ejemplo, vamos allí? Cuando vamos allí, el problema es que vamos al primer mundo, y en el primer mundo hay que producir y hay que ser capitalista, porque si tú no eres capitalista desde que tú estás pidiendo un café, tú tienes que tener dinero porque nadie te lo da. También. Aquí ahora, uh-huh, antes, estoy hablando de esa época, no era tanto así. Sí. Y allí la cosa cambia. Allí los entornos familiares son más cerrados. Allí hay que decirlo, que es racismo. No quiere decir que sean racistas contigo, pero hay un racismo sistematizado, ¿no? Sí, hay una sutileza también. Tú eres de aquí, tú estás aquí, pero tú no eres de aquí, viejo. Sí. Y te queremos mucho. ¿En algún momento pensaste o te planteaste irte del país, establecerte en otro lugar? Sí, pero no lo planifiqué, ni lo pensé bien, ni lo hice bien. Porque emigrar no es tan fácil, eso no es así, y que me voy. Y creo que
también hay que irse temprano cuando uno tiene y tener propósito también y saber a dónde uno va y tú estudiar con quién tú vas a estar ahí. Claro. Y ver también si ese desarraigo no te va a hacer daño, porque la tierra jala, la sangre jala, los amigos jalan. Claro. No, y tenemos también la experiencia de muchos, no solo escritores, sino artistas, personas que a las que el desarraigo verdaderamente les ha calado y sí, porque hay escritores que han escrito su vida y han hecho libros muy buenos. Y el mismo Bolaño, sí, que se exilió. Se exilió primero en México, luego en España. Después en España, imagínate. Estamos en La Yola Borracha, un podcast de literatura que hacemos para Bau Radio con José Arias Almanzar, periodista y escritor dominicano que presenta Marginalia, un caleidoscopio, un libro de cuentos que recomiendo mucho. Que todavía creo que hay disponible, ¿no? O sea, ¿hay ejemplares disponibles en Mamey o dónde hay disponibles? Hay disponible en Cuesta, en Tu Libro en Casa, y ya hay una nueva reimpresión. Vamos a hacer la presentación del libro. ¿Cuándo es la presentación del libro? Lo tengo que organizar y ponerme en esa, pero quiero que sea rápido ya. Porque ya está bueno. Señores, pero estamos hablando de un libro que no se ha presentado y ya se agotó la primera edición. Sí, se agotó. Claro, regalan mucho porque en este país hay que regalar libros, lamentablemente. Sí. Pero sí, mira, es que yo estoy sorprendido, de verdad. Viene y entonces otra edición para la presentación. Viene otra edición para la presentación, que quiero que sea un espacio abierto. El Parque de los Poetas, por ejemplo. Puede ser. Con un tipo que me toque jazz. Puede ser. Sí. O un perico ripiado. Sí, también. Claro. Sí, porque, ¿verdad? ¿Por qué no? No hay que ser tan intelectual tampoco. Y tampoco, ¿verdad? Hola. Podemos irnos para Jaina con... Vámonos para Jaina. Para Jaina ya. ¿Dónde es la presentación? En Jaina. En Jaina. Con ren de gallo. O una gallera, una cosa así. Sí, no, pero para Jaina, un carwash. Un carwash. Algo así. Es un boom, José, bueno, te deseo lo mejor con Marginalia. Yo creo que Marginalia es un libro hecho con mucho tino. Creo que es un libro que de alguna manera marca tu inicio como narrador, no como escritor, porque escritor eras mucho antes de que saliera Marginalia, ya eras escritor, pero sí, sin duda que el libro marca un hito, ¿no?, en tu carrera ya oficialmente como narrador. Es un libro que no me canso de repetirlo, está muy bien hecho, es un libro sorprendente, es un libro refrescante, en el sentido de que no nos vamos a encontrar, digamos, con las estructuras más típicas del cuento, de la novela o de la narración, sino que asumen modos de narrar propios, muy vanguardistas y muy propios, sobre todo, muy desarrollados por ti. Es una de las cosas que me gusta. Por eso decía Rubén que era como sentarse a conversar contigo, porque realmente hay una esencia que tiene el libro, ¿no?, que se siente muy cercano. Inmediatamente uno abre el libro por cualquiera de sus páginas y abre cualquiera de los cuentos, pues uno se encuentra con una voz narrativa que te convida, ¿no?, que te llama, que te acerca mucho y que no te suelta hasta que el texto se termina. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias. Ojalá esta no sea la última, sino que sea la primera de muchas. Yo vendré cuando haga el anuncio de la presentación del libro. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes, mis queridos amigos, a Emil, que es un querido amigo. Salud con mi café. Y nada, bien. Muchas gracias. Se dio muy bien. ¿La Yola Borracha? Se dio ¿Te creen? Muy bien. Pues estoy contento yo. ¿Le gustó? Pero claro que sí. Vamos a hacer otra, hombre. Yo quiero hacer otra porque a mí se me quedaron muchas cosas. Yo subrayé un montón de cosas en tu libro, José, que a mí me llamaron mucho la atención. Yo creo que hay imágenes poderosas. La vida es un muslo con tostones y a los 20 minutos es hueso nada más. Es muy fuerte. Hay una imagen de los policías aquí que también me marcó, me llamó mucho la atención. A ver si la encuentro.
Es una en la que se dice esta. Dice, hilos rojos de la pasta navegando en los zapatos recién lustrados de abogados tiguerones, liberadores de sacaígados y megadivas estafadoras con tetas de plásticos de tuberías. Wow. Sí, muy duro. Siempre con el Luis del momento, que el Guayaquil de oro, que Punto Rojo, la Mocana, sembrada entre troncos de yuca y polluelos que pican la mierda y todo lo que sea picable, hasta las tapitas de refrescos Imperio. Yo sé que tú compartes conmigo el gusto por Better Call Saul. Sí. Te gusta mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Y una de las cosas que más me gusta de la serie es la imagen, ¿no? Eso es lo mejor que tiene la serie. Tú sabes. O sea, es lo mejor que tiene la cuando serie. aparece la caseta de teléfono, con el teléfono colgando Ya. así, eso es genial. Genial. Sin narrativa, sin personaje, no es diálogo, no es sin pirotecnia, no es que tirando tiro ni tiros, nada. no, es la cabina del Y la teléfono. corbata en el suelo. Exacto. Así. Exacto. Entonces, la corbata en el suelo y por el lado aparece una víbora en el desierto. La imagen. Mierda, mano. El poder de la imagen. Sí. Sí. Yo Y- quisiera hacer eso alguna vez en mi vida. Bueno, yo creo que tú lo haces. Yo creo que tú lo haces, No, yo sin digo duda. En el cine, pero está difícil. Sí, pero mira, cuando yo pienso en esa Wii allá sembrada en Moca, o en cualquier lugar, entre troncos de yuca y los polluelos, y de repente aparece ahí las tapitas de refrescos Imperio, y yo me quedé. Porque yo lo veo, ¿no? Sí, lo veo. sí. Es algo que es muy fuerte, es una imagen terrible, ¿no? Es como, algún niño corrió patines por sus largas aceras mientras los cepillos del zinc subían la cuesta del trabajo sucio, Sí, ¿no? sí, la cuesta del trabajo. Esa imagen de los niños más los cepillos estos sí. emblemáticos del Sí. terrible servicio de inteligencia militar, ¿no? Del trabajo sucio. Del trabajo Ya tú te sucio. imaginas, Cuerto. Sí, evidentemente. Entonces, a ti te gusta mucho esto y yo creo que se te da muy bien y creo que es algo en lo que podrías, y me permito decírtelo, ¿verdad? En lo que tú podrías insistir en ese sentido. Y yo creo que de ahí también, bueno, te viene un poco el gusto por el tipo de series. A mí también me gusta mucho Better Call Saul, sobre todo por ese asunto, por el asunto de la imagen, que Eso es genial. es muy poderosa. Una ahí. música. Uf. Esos dos tipos son unos genios. Vamos a venir, vamos a hacer un programa sobre Better Call. ¿Qué te parece Vamos a eso? hacerlo, sí. Primero no documentamos. No, hombre, no, que no documentamos. Ya la vimos la serie. No, Ahora pues- está en su final. Sí. ¿Has visto los últimos capítulos? Yo estoy en que... Ya quedan 2 o 3 ya. En que el mexicano malo les dice, ¿cómo que se llama el tigre, Saulo? ¿Quién? ¿Tuco? No. ¿Cuál? El de pollo. Sí, no, ese es el mexicano sicario que, o sea, que lo mandaron a matar, pero no lo pudieron. Claro, Lalo Salamanca. Lalo Salamanca. Le está diciendo al abogado, ¿cómo que se llama él? A Jim McGill. Sí, le está diciendo, Mm. mira, yo quiero que tú vayas a matar a alguien ahora. Y ella se queda conmigo, la rubia. Cuando matan a Yo Howard. lo dejé ahí, sí. Uh. Wow, macho. Que le pegue un tiro así. Sorprendente. Hola, ¿qué tal? Porque el tipo actúa, tiene una capacidad como de interpretación de malo. Sí. Pero ellos solo buscaron eso, tú sabes. Sí, Sí, porque que ellos, King y Saul Goodman. son dos estafadores. Sí, pero que ellos comenzaron con los jueguitos como una manera, tú sabes, pero se les salió de la mano. Entonces ellos meten a Howard en el asunto, le ponen la cocaína en el club, En el club. le mandan la prostituta, Sí, ¿tú entiendes? Y comenzaron con eso y lo involucraron a él hasta el punto de que Howard termina en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Que ellos creían que la vida como que iba a seguir ellos viendo televisión, en el Exacto, sofá, exactamente. porque esa es la imagen. Y ellos podían hacer todo eso Todo y eso, no iba a pasar y nada. no pasa nada. No había consecuencia. Wow, no, espérate. Porque han hecho muchas cosas. Sí, Muchas exacto. cosas. Un guión de puta madre. Descomunal. 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 De hecho, yo a veces
tú sabes que la serie viene de Breaking Bad. Sí. Pero Saul Goodman es un personaje de ese universo, de Breaking Bad. Sí. Pero wow, a veces yo digo, no, Yo creo que es mejor. yo creo que Saul es hasta mejor. Yo creo que Porque es mejor. en Breaking Bad todavía, no, en Better Call Saul ahí es más fino todavía la narrativa, ¿no? Sí, sí. Es decir, Sí. claro, en Breaking Bad tú tienes todavía imágenes muy poderosas cuando ellos van en la van por el desierto, que aparece pero en la otra- este hombre en pantaloncillo, con el arma y tal. Bueno, sí, está todo esto, es sorprendente. Pero en esta es como más sublime. Sí, claro, Y como una violencia claro. bien definida, bien Sí, hecha. sí. Hay unas imágenes poderosas, hay una música poderosa. No, y además es la historia de la caída de este hombre totalmente. Sí. Que al final yo le tenía cierta compasión hasta que me di cuenta de que realmente no es un antihéroe, solo es un villano. Sí, un villano. Es un villano. Bueno, toditos son unos Yo villanos. antes pensaba, bueno, solo es un antihéroe. Pero no es un antihéroe, no, ni siquiera es no es un tipo digno de ningún tipo de compasión, pues un tipo que realmente lo que se pasa la vida es engañando y estafando, tú sabes. Pero hay nadie digno de compasión, nadie. No, nada, ahí no se salva nadie. No se salva a nadie. Bueno, King tal vez. Y ahí no hay final feliz ni nada. Pero al final también ella también se involucra y le gusta el asunto, tú Sí, sabes. sí. Porque igual a él también. Exacto. Sí. Bueno, ella se distancia y eso. Es finito. La Yola Borracha, un podcast de literatura que hacemos para Bao Radio. Hoy hemos estado conversando con José Arias Almanzar, periodista y escritor dominicano, sobre su libro Marginal, y estamos contentísimos de este libro, que es un libro que ha irrumpido en la actual literatura dominicana con mucha frescura. Esperamos pronto tener más de José Arias y los invitamos a todos a que traten de adquirir el libro. Yo creo que quedan algunos ejemplares todavía por ahí. Por ahí la presentación. Y por ahí viene también la presentación del libro y habrá ejemplares nuevos disponibles. Pero por lo pronto pueden adquirir el libro En Cuesta, en Mamey, en Tu Libro en Casa. Yo lo tengo en mi casa también. directamente con José también, puede Sí. ser. Está en Kindle, aunque a la gente no le gusta mucho leer. Sí, pero está en Kindle. Hay una gran Kindle. población de gente que lee en Kindle. Sí, Sí, sí. sí. Está en Kindle y nada, señores. Lean el libro y nada. Yo no voy a ser rico, pero lean Y disfrútenlo. y disfrútenlo. Muchas gracias, Emil. Gracias a Bao ustedes. Radio. Y gracias a Bao Radio. Y a Rubén Lamarche. Bien. Bien. Eh, Coño, quedó genial. sí, ¿te gustó? Wow. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Conoce nuestros podcasts. Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita: Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano.
Los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen mejor que nosotros? Pensar en qué beneficia a nuestro país, pensar en qué beneficia a nuestras personas. Vendrá próximamente en uno de nuestros capítulos acerca de mitos y realidades de lo que es el cannabis medicinal, que el cannabis es una puerta para otro tipo de droga más fuerte. ¿Es cierto eso? Ese es uno de los mitos que se ha propagado históricamente. ¿Cuánta gente ha pasado toda la vida consumiendo alcohol, incluso con adicciones al consumo de alcohol, y no consumen otro tipo de sustancias? Y cualquier gobierno, cualquier estado que decida que yo como ser humano no puedo hacer tal o cual actividad que no afecte a terceros, es un gobierno, una autoridad irresponsable, porque no debería haber prohibiciones a las personas adultas. Cuando le afecta a terceros, entonces sí tenemos que tener en cuenta que ya estamos afectando derechos de terceros, pero no la persona como tal. Todo lo que sabes de cannabis es confuso, así que edúcate con nosotros. Sci by High, un podcast de Bao Media Group con el apoyo de Cana Red, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche.